qué? Es el hacker de la casa. Bueno, doctor Máximo Forchue, desenredete el lío. Qué batalla. Dios le bendiga mucho. De verdad un privilegio para mí compartir esta tarima con mis maestros, a quien honro y doy gracias a Dios por cada uno de ellos porque fueron una pieza muy importante en mi formación. Bien, a mí me tocó una papa caliente como a todos los demás. ¿El hombre es cabeza de la mujer? Es una pregunta. Y en este momento en el que se está hablando tanto de la liberación femenina, del empoderamiento femenino y todo eso, es importante que nosotros, que la Biblia nos arroje luz en este sentido. Entonces, iniciamos. ¿Es el hombre realmente la cabeza de la mujer? El texto que vamos a usar, vamos a la siguiente. El texto que vamos a usar es 1 Corintios 11:3. Y ese texto nos dice, siguiente. Pero quiero que sepáis, vamos a leer la Reina Valera, hermano, con el permiso del ministro. La Santa Reina Valera, vamos a leer. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y que el varón es cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Bendito sea Dios. Para nosotros poder hacer una correcta interpretación de la palabra de Dios, tenemos que tener muchos puntos en consideración. Uno de ellos es tomar la palabra en su sentido usuario ordinal. O sea, ¿qué decía en aquella época, en ese idioma, ese texto? Por ejemplo, mi madre era de Samaná, su abuela era inglesa y ellos hablaban inglés. Pero cuando ellos se enfrentaban a un americano no podían comunicarse porque el inglés de Inglaterra dice water y el inglés de América dice water. Entonces, así mismo pasa, hay que tener ese contexto pendiente. Número 2, tomar la palabra en el sentido que indica el conjunto de la frase. O sea, no solamente esa palabrita, cabeza, ¿qué es lo que pasa? Sino el conjunto de lo que se está hablando. Número 3, tomar la palabra en el sentido que indica el contexto. No es solamente lo que leí, sino tengo que leer el contexto completo para tener una correcta, una cosmovisión de lo que realmente se está hablando. Número 4, tomar las palabras en el sentido que indica el libro o pasaje. ¿Cuál es el sentido de la palabra cabeza en este sentido? Y también consultar los pasajes paralelos que contienen la misma idea de lo que se está hablando. Es importante también, vamos a la siguiente, tener en cuenta el idioma original. O sea, ¿en qué idioma se escribió? En el caso de este texto, estamos hablando del griego koiné, pero el griego koiné no es el que se habla hoy. O sea, si ese mismo texto se traduce en el idioma de ahora, pues va a decir algo diferente. Hay que saber dónde se escribió, a quién iba dirigida la carta, cuál cultura era en aquella época y cuándo se escribió, para tener entonces un parámetro correcto de lo que realmente queremos. Entonces, este texto de primera carta de Corintios se escribe en griego antiguo, que era el koiné. Fue escrita en Éfeso, Pablo estaba en Éfeso para esa época, según Hechos 20:31, y se entiende que él vivió por allá unos 3 años y en ese tiempo fue que escribió esa carta. Entonces, ¿a quién iba dirigida esa carta? A una iglesia naciente en Corinto, le voy a explicar ahorita quién era Corinto, y el motivo principal era dar respuestas a algunas preguntas que le habían hecho y que Pablo estuvo tratando de dar respuesta como fundador de esas iglesias, dar respuesta a las preguntas de ellos. La cultura de la época, estamos hablando que era una ciudad comercial, muy próspera, muy rica y también muy depravada sexualmente. Y se entiende que fue por los años 54 al 57 de nuestra era. Vamos al siguiente. Mire, Corinto estaba, no sé si ustedes logran verlo ahí, está a la izquierda. Como ustedes deben estar rodeado de mar, en cierto punto de vista, está cerca de Atenas. Entonces, el punto geográfico de Corinto le permitía ser una ciudad muy comercial, muy productiva. Y esto entonces la hacía famosa. Corinto era una ciudad griega, estaba a unos 8 kilómetros al suroeste del actual canal que cruza el istmo de Corinto.
Allá había unos 550 metros, una cumbre, ¿verdad? Y había una ciudad allá arriba que era donde estaba el templo famoso de Afrodita. Era una ciudad de puertos, de golfo, y que tenía mucha importancia económica. Era la siguiente: la ciudad de Corinto más o menos se veía así para esa época del apóstol. Vamos entonces a revisar varias versiones del mismo texto a ver qué luz nos arroja esto. La Nueva Versión Internacional dice: ahora bien, quiero que entienda que Cristo es la cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Dice la Santa Reina Valera: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y que el varón es la cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza de Cristo. Pero entonces nos dice la versión lenguaje actual: ahora quiero que sepan esto. Cristo es el origen, digan conmigo origen, del varón, y el varón es el origen de la mujer y Dios es el origen del hombre. ¿Qué nos dice entonces la versión en la cual fue escrita? Que fue en griego koiné. Dice: pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza de Cristo. Ahora bien, vamos al sentido etimológico para poder entonces interpretar de qué estamos hablando cuando hablamos cabeza. En el griego koiné, cabeza era kefale, o kefalé o kefalí, y en realidad significaba fuente de vida, de donde emana la vida, origen, inicio, quien cuida, quien sostiene, todo eso era cabeza. Si nos vamos entonces a Génesis 2:22, nos dice la Santa Reina Valera: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a la mujer y la trajo al hombre. O sea, ¿de dónde fue que emanó la mujer? Fue del hombre. Podríamos decir actualmente que fue una clonación que él hizo. Tomó un costado, una costilla, como usted lo quiera poner, y de ahí entonces hizo esto. Pero ¿qué pasa? Esa palabra en español, cabeza, lo que significa es líder, significa jefe, la persona más importante. En hebreo antiguo, la palabra que se usa para cabeza es rosh. Y entonces también significa líder, principio y fuente. Por eso el Rosh Hashanah es en la cabeza de año y es lo que se celebra como principio de año judío. Pero ¿qué pasa? En griego, como bien decía el doctor Cifre ahorita, en griego koiné era diferente la interpretación. Entonces, nunca se usaba kefale para referirse a líder o a jefe, sino a fuente de vida, de donde emana la vida, origen, inicio, y todo eso era kefale, no jefe ni líder. Ahora bien, hay algunos textos que también hablan de un parámetro parecido. En Colosenses 1:18 dice: Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito entre los muertos. O sea, usa la misma palabra kefale aquí. Es la fuente de vida, es el principio. Entonces la idea principal de Pablo es mostrar que Jesús es el creador, la fuente, el origen y el principio. No se está refiriendo a que Él es el jefe ni nada por el estilo. Es para que vayan entendiendo qué es exactamente cabeza en griego. Ahora bien, vamos a Efesios 5:21 al 33, que es donde otra vez el apóstol Pablo está hablando sobre cabeza. Dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. El primer verso aquí lo que está diciendo es que tienen que someterse ambos el uno al otro. ¿Van conmigo? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas estén sujetas a sus maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Una de las traducciones que estuve buscando traduce también kefale como sacrificio. Bueno, hay silencio ahora. Un silencio como de media hora.
Entonces surge la pregunta siguiente: ¿por qué se ha interpretado como líder, como jefe, como principal? ¿De dónde salió eso? Miren, según estuve investigando, el griego koiné, que fale, cabeza, significa fuente de vida, de donde emana la vida, origen e inicio, estuvo funcionando, o sea, estaba como una lengua viva hasta el año 300 después de Cristo. Después de ahí, entonces están usando el griego bizantino o el griego moderno, que ahí sí se interpreta que fale como líder o jefe. Pero cuando fue escrito, no fue en ese griego que se escribió. Era lo que le estaba hablando ahorita de water y water. ¿Está conmigo? Entonces, el significado de kefale dejó de ser, desde el 300 después de Cristo, fuente de vida, y se convirtió entonces en jefe. De ahí proviene entonces el problema. Pero ¿qué nos dice la Septuaginta entonces? Y ya sabemos que la Septuaginta es una traducción del Antiguo Testamento que se tradujo en griego. La palabra hebrea, como le digo ahorita, que habla de cabeza, es rosh, ¿verdad? Y literalmente se traduce como líder, como quien gobierna, como lo traducimos nosotros en español. Ahora bien, en los casos donde rosh significa líder, escuche esto. En los casos en la Biblia, en la Septuaginta, donde se está refiriendo al líder, en la mayoría de los casos la traducción no se usa kefale, sino que se usa archon, que significa gobernante o líder. ¿Van conmigo? O sea, en la Septuaginta donde se está hablando de kefale, de líder, no se habla de kefale, sino que se habla de archon. Bendito sea Dios. Bueno, desafortunadamente muchos cristianos hemos asumido cabeza como autoridad, como jefe, pero en su sentido original lo que está diciendo es fuente de vida, donde emana la vida, el que sustenta, el que cuida, el que protege. Entonces, tanto la primera carta de Corintios capítulo 11 y verso 3 y Efesios 5, 23, que hablan de la misma cosa, han sido mal interpretados en ese sentido. Pablo es el único autor de la Biblia en que dice que el marido es cabeza de la mujer, ¿verdad? Y lo dice en dos ocasiones, como le dije, primera carta a los Corintios 11:3 y Efesios 5:23. Ahora bien, miren, muchos filósofos como griegos, que Grecia era una de las ciudades donde más sabiduría, ¿verdad?, se acumuló. Y uno de ellos fue Plutarco. Y él enseñaba que los esposos son líderes y gobernantes de sus esposas. Y era constantemente eso que lo enseñaba. Sin embargo, hay un contraste bíblico aquí, porque en el mismo apóstol Pablo, en su esencia, está hablando que el esposo es el gobernante de la mujer. Pero sí es importante que nosotros sepamos que estas cualidades estaban ausentes en muchos matrimonios de la sociedad grecorromana. Y por eso es que Pablo entonces, cuando ve esta situación, escribe respecto a esto, porque había una transculturación y él quería corregir dicha transculturación. Voy cerrando. ¿Qué tiempo me queda, sierva? ¿Qué texto entonces sí habla de autoridad en el matrimonio? O sea, ¿dónde en la Biblia yo encuentro que se está hablando realmente de autoridad en el matrimonio? La primera carta de Corintios 7:4 dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Alábenle ahora. Ahí habla de autoridad, ahí habla que no tiene autoridad, no tiene potestad, no tiene dominio sobre su propio cuerpo. E igualmente tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces el apóstol ahí comienza a decir: no se nieguen el uno al otro, porque ese cuerpo no te pertenece a ti, sino a tu marido. Aló, los maridos que digan amén ahora. Y de igual manera las damas. Entonces, la palabra griega usada aquí es exousia, que eso sí habla de autoridad, de potestad y de autonomía. Mis conclusiones. Entonces, ¿es el hombre cabeza de la mujer? Sí, es cabeza de la mujer.
El hombre es cabeza de la mujer. Pero entonces, ¿qué es cabeza? Cabeza no es el jefe, ni el líder, ni la persona más importante, sino que es fuente de vida, es de donde emana la vida, es el origen de las cosas, es el inicio, es quien cuida y quien sostiene. Así que Dios me lo bendiga mucho.